Recientemente se ha descubierto que los escritos de Joseph Waggoner y Alonzo Trevor Jones son como una mina de oro abandonada, una mina de verdades y buenas noticias. Casi en cada página de la Biblia vieron una buena noticia. De todo esto resulta algo conmovedor que hace vibrar el corazón para siempre. Es fácil ser salvo y difícil estar perdido si comprendemos hasta qué punto la buena noticia es buena. Es con inmenso placer que presentamos estos deliciosos bocados cotidianos de buenas noticias. Pueda producir a todos vosotros tanto placer oírlas como a nosotros reunirlas y llevarlas a vuestros oídos. Aprender a no mirarse a sí mismo. El apóstol Pablo en su segunda carta a los Corintios y en el capítulo 4 y versículos 16 al 18 nos dice: Por tanto, no desmayemos. Antes, aunque este hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva día a día. Porque nuestra leve aflicción momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros a las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Algunas personas dicen: cada vez que me examino encuentro algo que me condena. Ciertamente que sí. La liberación de la condenación no se encuentra en nosotros mismos, sino en Jesucristo. En lugar de mirarnos a nosotros mismos, debemos mirarle a Él. Nunca llegará un tiempo cuando no encontremos condenación mirándonos a nosotros mismos. La caída de Satanás ha sido el resultado de mirarse a sí mismo. La restauración de aquellos a los que ha hecho caer solo puede venir de mirar a Jesús. Leemos en el Evangelio de Juan en el capítulo 3 y versículo 14: Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. La serpiente fue levantada para mirarla. Los que la miraban estaban curados. Lo mismo sucede con Cristo. La entrada en Cristo solo es el comienzo y no el fin de la vida cristiana. Es la entrada en la escuela donde aprendemos de Él. Leemos en el Evangelio de Mateo en el capítulo 11 y versículo 29: Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Él toma al hombre impío con todos sus malos hábitos y perdona sus pecados, de tal manera que es considerado como si nunca hubiera pecado. A continuación le da su propia vida, por la que vencerá sus malos hábitos. El hecho de estar asociados con Cristo va a revelarnos cada vez más nuestros defectos. De la misma manera que frecuentar un hombre cultivado nos hace conscientes de nuestra ignorancia, como un testigo fiel nos muestra cuáles son nuestras debilidades. Pero esto no es para condenarnos. Se trata de la compasión, no de la condenación, lo que nos manifiesta, y es esta compasión que nos anima y nos hace capaces de vencer. Cuando el Señor señala un defecto en nuestro carácter, es como si nos dijera: necesitas algo y yo sé lo que necesitas. Cuando aprendemos a considerar su reprimenda bajo este aspecto, nos alegramos en vez de desanimarnos.